Ahí está, ¿sí? Este es un problema típico de ciclos, ¿sí? Esto se presenta mucho en los programas. Bueno, ahorita nosotros lo vamos a ver como un problema aislado, pero se presenta dentro de muchos otros problemas. A ver, una pregunta. ¿Por qué no podemos hacerlo esto sin ciclos? ¿Por qué esto no lo podemos hacer sin ciclos? ¿Por qué qué? O sea, no, ahorita no sabemos cuántos números. ¿Cuándo lo vamos a saber? En tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, si quisiéramos nosotros hacerlo con variables simples, no podríamos porque no sabemos cuántas. No puedo, no le puedo preguntar al usuario, oye, ¿cuántas variables van a ser? Ah, pues 7. Ah, bueno, declaro N1, N2 hasta N7. Pues no, eso me lo va a decir hasta que se esté ejecutando el algoritmo o el programa. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Datos de entrada? La cantidad de números, ¿sí? Cantidad de números, que sería, por ejemplo, N, le voy a poner N. ¿Algún otro dato de entrada? ¿Nada más con eso? O sea, no le voy a preguntar nada más al usuario. El promedio es una salida, ¿no? La suma y el promedio. Esa es una salida, son salidas. Son las respuestas que yo le tengo que dar. Pero, ¿qué otro? ¿Nada más que? A ver, yo les quiero que me calculen la suma y el promedio de 7 números. Ya denme el resultado. Según lo que estamos diciendo, ¿qué faltan? Faltan los números. Faltan los números. ¿Por qué no lo podemos poner como N1, N2, N3? Porque no sé, la N apenas me la van a dar, ¿verdad? O sea, es un dato que voy a conocer, pero hasta que se ejecute el algoritmo. Bueno, entonces, por esa razón, vamos a hacerlo en una sola variable. Voy a poner la variable X, ¿sí? Bien, antes de empezar el algoritmo, voy a tratar de explicar el comportamiento de las variables que vamos a utilizar en el algoritmo. Fíjense, la n, vamos a suponer que la n, no sé, que la n valga 5. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Bueno, entonces voy a poner por aquí una línea. Por aquí está bien. Por ese color, no, una línea negra. Y voy a escribir aquí los nombres de las variables que van a intervenir. Como lo vamos a hacer dentro de un ciclo, entonces vamos a requerir una variable de control. Vamos a decir que es la variable i. Luego, la variable x es el valor que le voy a preguntar al usuario. ¿Sí? Entonces, la variable i pues va a llevar una secuencia desde 1 hasta 5, ¿verdad? Porque la i, ¿para qué me sirve? Para contar el número de veces que se van a repetir las acciones. ¿Qué acciones son las que tengo que repetir? Eso es lo que tenemos que identificar a la hora de poner un ciclo. Bueno, voy a poner aquí la numeración 1, 2, 3, 4, 5. La i va a tomar valores entre 1 y 5. Y la X, pues son valores, esto los voy a inventar en este momento, son los valores que me daría el usuario que quiere sumar y promediar. Los voy a inventar. Voy a poner aquí a lo mejor un 14, luego un 8, luego un 2, luego un 9, un 12, hasta ahí. ¿Sí? Esos son los valores que quiero sumar y vean cómo todos están dentro de la variable X. Claro que no al mismo tiempo. Cada vuelta que dé el ciclo, la X va a tener un valor diferente. Bien. Entonces, vamos a requerir una variable que voy a llamar suma y es en donde voy a acumular la suma. Esa variable tiene que empezar en 0. Bueno, voy a poner aquí un comentario. Nada más creo que voy a entrar un poquito más despacio por aquí. Voy a poner aquí un comentario. Le voy a decir, la variable suma es un acumulador. Acumulador. Y debe iniciar, lo muevo, en 0
antes del ciclo. ¿Sí? ¿Qué es una variable acumulador? Es una variable, bueno, pues se llama acumulador porque me va a servir para ir acumulando otra variable. En este caso, suma me va a servir para ir acumulando el valor de x. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un efecto más o menos de este tipo. Tiene que empezar en 0, porque ese 0 lo voy a usar para sumarlo al 14, ¿sí? Y esto me va a dar un nuevo valor que es 14. ¿Por qué 14? Bueno, porque el x vale 14. Eso es cuando la y valga 1. Cuando dé vuelta el ciclo y la y va a valer 2. Entonces la suma ya no va a valer 0. ¿Cuánto va a valer? 14. ¿Y qué le voy a hacer a ese 14? Le voy a sumar más 8. ¿Cuánto me va a dar esto? 22. Por eso se llama acumulador, porque suma va acumulando los valores, en este caso de la x. Luego, este 22, ¿cuánto le voy a sumar ahora? 2. ¿Cuánto me va a dar? 4. Luego este 24, le voy a sumar 9. ¿Me va a dar cuánto? 33. Si me equivoco, me dicen por favor. ¿Sí? Y luego este 33 le vamos a sumar 12 y me va a dar 45. Ok, gracias. Entonces, ese 45 ya es un resultado. Es la suma, ¿verdad? Este ya es un resultado. Es la suma. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a repetir dentro del ciclo? El ciclo lo va a controlar la variable i. La variable i. Y bueno, puede ser otro nombre de variable, pero ya se usa mucho la i. Entonces, las acciones que se van a repetir es pedirle al usuario un número y lo vamos a guardar en la variable x y luego hay que sumar ese número a la variable x. Entonces, hay que repetir esta asignación. El nuevo valor de suma es igual al anterior más la x. Dentro del ciclo, lo que vamos a repetir es pedir el valor de x, solicitárselo al usuario y sumárselo a la variable suma. Cuando sale del ciclo, cuando termine el ciclo, la variable suma ya va a traer el acumulado, que es uno de los resultados que me pidieron. ¿Cómo calculamos el promedio? Entreno, ¿eh? Entonces, esto sería dividir 45 entre 5. ¿Y esto cuánto da? ¿9? ¿9? Bueno, ok. Vale. Okay. 9, ¿sí? Y aquí tenemos, esto es al final del ciclo. Vean cómo el promedio no lo estoy calculando como parte del ciclo. Vamos a ponerle aquí promedio. Bueno, esto que tenemos aquí es el ciclo. Bueno, entonces vamos a reflejar esto en un algoritmo. Vamos a ponerlo en un algoritmo. Lo vamos a hacer en... no le hagan caso. Vamos a ponerlo en Flowgrid. Tipos de datos, chavos. A ver, jóvenes, se oye mucha plática. ¿Qué tipos de datos van a ser la n, la x, suma y promedio? También la i es una variable, no es de entrada ni de salida, pero es una variable. A ver, la n, ¿qué tipo de dato es? Es un entero, porque es una cantidad. ¿Cuántos, va? La x sí puede ser doble porque son los valores que voy a sumar y podrían tener decimales. Obviamente, por lo mismo, la suma y el promedio también son de tipo real. Entonces vamos a declarar la variable n y la variable i. Ambas son de tipo entero. Y vamos a declarar ahora las siguientes variables, que serían la x, la suma y el promedio. Todas son de tipo real. Bueno, este se va a llamar FD 0327, promedio n números. Bien, entonces vamos a preguntarle al usuario cuántos números. Una salida diría
En lugar de cuántos números, le voy a preguntar cuántos valores serán. ¿Cuántos valores serán? ¿Así? Y lo vamos a pedir en la variable n, ¿verdad? Variable. Vamos ahora, se supone que vamos a hacer un ciclo en donde vamos a repetir 3 acciones. Un letrero que indique qué es lo que le voy a pedir al usuario, la entrada de un dato que va a ser la variable x, y luego ese dato irlo sumando en la variable suma. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, la variable suma debe estar en 0. Entonces vamos a poner aquí una asignación que diga que la suma es igual a 0. Y le decimos, aquí un comentario prácticamente es repetir esto. Decíamos, la variable suma va a acumular los valores de x, por lo que debe iniciar en 0. ¿Por qué es importante que inicie en 0? Porque si no, no podría ser la primera suma. La primera suma toma, este 0 que está aquí es este mismo. Bueno, entonces ya le pondríamos aquí, suma es igual a 0. Ahora sí, vamos a implementar el ciclo. Un ciclo. El único que hemos visto es el para. ¿Cuándo vamos a usar el ciclo para? Cuando sabemos la cantidad de veces que se va a repetir. Ahora, esa cantidad no tengo que saberla el número en sí, pero si lo tengo en una variable, es que también lo voy a saber. En este caso, yo lo voy a saber hasta que le pida la n al usuario. Y en ese momento ya la n me va a decir cuántas vueltas voy a dar. Bueno, entonces, para. ¿Cuál es la variable que vamos a usar? Pero la variable de control, la i. ¿Qué valor inicial va a tener? Aquí está el acordeón. 1, la i va a empezar de 1. Y el valor final, ¿cuánto va a ser? N, ¿verdad? Luego, va a incrementar de 1 en 1. Lo normal es que va incrementando de 1 en 1. Ahora, esto que pongamos aquí es lo que va a repetir. A veces eso es lo difícil de distinguir, ¿eh? ¿Qué es lo que va a repetir el ciclo? Va a repetir, pedir un valor en la X y luego sumar ese valor de la X. Y eso lo va a hacer n veces. Entonces, le voy a dar una salida. En la salida es para preguntarle al usuario por el valor de X. Entonces, le voy a decir, ingrese el valor número y voy a aprovechar la i para que indicarle al usuario cuál valor es el que va a ingresar. Entonces le voy a decir aquí una i. La i va a avanzar del 1 al 5 para nuestro ejemplo. Entonces aquí la primera va a decir ingresa el valor número 1 y luego ingresa el valor número 2. Estamos aprovechando la i para mostrar en el mensaje. Y la acción de entrada, pues le vamos a decir en la X. O sea, cada vez que la i vaya cambiando, la X también va a ir cambiando porque el usuario me va a ir dando un número diferente. ¿Y qué voy a hacer con esta X? Sumarla. Entonces vamos a decirle aquí, una asignación. Decíamos cuando vimos lo de la asignación y la vez el ejercicio de piedra, papel, tijera, que en matemáticas no se vale una expresión como este tipo porque nunca va a existir una variable que sea igual que ella misma más otro valor. Pero en programación realmente no es una igualdad, es una asignación. Lo que se está diciendo aquí es que la variable suma, el nuevo valor de la variable suma, es igual al valor anterior más un valor X. Entonces, vamos a decirle aquí, nuevo valor de suma es igual al valor anterior más la X. Y entonces, eso es lo que va a repetir. ¿Cuántas veces? En nuestro caso van a ser 5 veces. Pides el valor y lo sumas. Pides el valor y lo sumas. Pides el valor y lo sumas. Cuando salimos del ciclo, entonces tenemos ya el resultado de la suma porque la suma se fue acumulando. Entonces aquí le vamos a decir una
salida, ya le puedo decir suma es igual suma. ¿Por qué el promedio no lo calculamos dentro del ciclo? Porque lo haría cada vez y no es necesario. O sea, no va a marcar error, pero no tiene caso que calcule un promedio si el único que me interesa es el último, el válido es el último. Entonces, por eso aquí vamos a calcular el promedio. Ya cuando salió, aquí va a decir, promedio es igual a ¿qué? A suma entre el número de valores. ¿Sí? Y le damos salida a ese promedio. Una salida. Entonces, sería le concatenamos la variable promedio que ya calculamos. Y ahí está. Bueno, entonces eso ya viene siendo promedio. Ahora vamos a probarlo. Para eso voy a activar las variables para que se visualicen. Nomás que lo voy a poner por acá. Y vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos nuestros datos de prueba. Vamos a ejecutarlo. Ya no me hizo caso, ok. Bien, voy a tratar de mantenerlo por aquí. Por aquí, ¿sí? ¿Cuántos valores serán? Vamos a tomar este 5D. Y vemos que las variables, cómo se van comportando acá. Le voy a poner 5. Ya. Claro que el algoritmo va avanzando, la n vale 5. Ya empezó el ciclo, porque en el algoritmo pedimos la n y luego suma empezó en 0 y después empieza el ciclo. Por eso la i ya vale 1. La x no tiene valor porque no le hemos ingresado ninguno. Suma ya está en 0. Por medio todavía no lo calculamos. Entonces vamos a capturar el primer dato cuando la i vale 1, que es un 14. Voy a poner el 14. Y entonces la n ya no va a cambiar, esa va a ser 5. La i ya cambió al 2, pero antes de que cambiara al 2, la x fue 14 y la suma ya sumó 0 más 14 y la suma ya vale 14. Entonces ya la i vale 2, ahora le pongo un 8. Estoy capturando esto. Vean cómo la i ya avanzó al 3, pero antes de eso la x se capturó un 8 y se le sumó, a suma ya son 14 más 8, la suma ya vale 22. Por medio sigue sin calcularse. Bueno, vamos a ahora ponerle un 2. La i ya vale 4, la x vale 2 porque es lo que acabamos de capturar y la suma ya va en 24. Vamos a capturar ahora el 9. La i ya avanzó hasta el 5. El número, la x vale 9, ya se agregó a los 24, vale 33. Y ya estamos en la última vuelta del ciclo, cuando la i vale 5, le digo ahora la x va a valer 12. Cuando le dé 12, va a tomarlo, lo va a sumar y se va a salir del ciclo porque la i vale 6. Entonces, ya la i vale 6, se salió. ¿Y la suma en qué quedó? En 45, aquí está la suma. La n quedó en 5, esa no cambió. La i quedó en 6, la suma en 45. Y ya me dio el promedio y ahora va a calcular, perdón, ya me dio, bueno, ya hizo todo el cálculo fuera del ciclo. La suma me la mostró, que son 45, hizo el cálculo del promedio y me lo está mostrando. Obviamente el usuario no ve nada de esto. Lo único que ve es la interfaz, la entrada-salida. Ya está el promedio. ¿Sí? Bueno, esta es la manera en que trabaja el ciclo. Si hay dudas, me dicen, por favor. Vamos a hacerlo ahora en PCInt. El mismo, pero en PCI. ¿Qué sería? Voy a tomar como referencia este algoritmo. Se va a llamar promedio n números. Y vamos a definir los enteros, que son la n y la i. Luego definimos
X, suma y promedio como real. Pedimos la cantidad de valores. ¿Cuántos valores serán? Y leemos la n. Luego, inicializamos la suma. Suma es igual a 0. Aquí no es con el igual, aquí es con la flechita. Y luego ya escribimos nuestro ciclo. Lo podemos tomar de aquí. Lo voy a tomar de aquí. Sería un ciclo para. Ciclo para me dice, variable numérica va a ser la i. Valor inicial, 1. Hasta valor final, n, con paso, 1. Y lo que vamos a repetir son este letrero, esta entrada y una asignación. Entonces ya le diríamos aquí, escribir, ingrese, es primero el de acá, es este de acá, ingrese el número, el valor, número, y le estamos dando salida a la i para que me vaya diciendo en qué número voy. Porque a lo mejor si son muchos, pues si son 200, ya cuando andan en el 79, pues ya voy a andar un poquito. Si no tengo una referencia, va a ser un poco complicado. Bueno, es esta salida. Luego, ingrese, vamos a leer el valor de x y después de leer el valor de x, lo vamos a acumular en la variable suma. Suma es la suma anterior más el valor de x. Ya tenemos ahí el ciclo. Cuando salimos del ciclo, sabemos la suma porque es el último valor que obtuvo. Entonces ya podemos decirle el valor de la suma y ya estaríamos por acá, ¿verdad? Estaríamos por acá. Le ponemos escribir. Suma igual y la suma. Y calculamos el promedio. Promedio. Dijimos que va a ser la suma entre la n, que no es con el igual, es con la flechita. Y finalmente escribimos el promedio. ¿Pero? No le he puesto nombre a este archivo. FD 27. Ahora, pues ya podemos probarlo. Vamos a probar. Los valores, pues vienen siendo, están aquí. 5 valores. Y ya empezó el 14, 8, 2, 9 y 12. Ya la suma me dio 45 y el promedio me dio 9. Claro, le podemos dar más valores, ¿verdad? No sé. 17 valores, por ejemplo. Y pues ya empezamos a capturar 17 valores. Voy a capturar ahí los que sean. Ya voy en el 12.
16 y este es el último. Ah, no, me falta el 17. Y entonces ya me dice la suma y el promedio, ¿no? Debe ser de cualquiera de los, con cualquier cantidad de números. Bueno, eso ya está. ¿Cómo sería el diagrama de flujo tomado del PCI? Vamos a checarlo. Sí le di, ¿no? Ah, bueno, es que está pensando. Este es el diagrama de flujo. Vean cómo lo pone un poco extraño. Es el diagrama de flujo de, de este, ¿verdad? Si lo quiero en diagrama NS, le cambio acá. Ese se ve más padre. Vean cómo pone el ciclo. Un diagrama NS son puros rectángulos y adentro, pues otras figuritas y letras, ¿sí? Ese es un algoritmo. Y aquí es como establece el ciclo para. Bueno, vamos a hacerlo en Java. No le hagan caso a eso. Entonces, vamos a hacerlo en Java. Voy a tomar como referencia el PCIN. A ver ahí. Bueno, vamos a crear un proyecto de promedio en números. Empezamos con declarar las variables. Sería enteras, la n y la i, doble o reales, la x, la suma y el promedio. El escáner. Luego empezamos a pedir, pues primero la cantidad de números, ¿verdad? La cantidad de números sería ¿cuántos números? ¿Cuántos valores serán? Así. Eso todavía no está dentro del ciclo. Vamos a preguntar primero cuántos. Pues n es igual a teclado, es un entero. Luego inicializamos el contador, es acumulador. Cuando una variable incrementa con otra variable, se llama acumulador. Cuando una variable incrementa con una constante, se llama contador. Como la i es un contador, nada más que dentro del ciclo. Y aquí, no, aquí lo vamos a recordar. Bueno, suma es igual a 0. Ahora vamos a establecer el ciclo, un for. For i igual 1 y menor o igual que n. Y aquí le habíamos puesto y es igual a i más 1. Si se fijan en Flowering y en PCIN, nosotros no tenemos que indicar cómo se incrementa la i. Es parte de la misma estructura. Aquí dice con paso 1, ya con eso quiere decir que la variable i la va a ir incrementando. O sea, no tenemos que poner una instrucción para incrementar. Tampoco acá en el Flowering, el ciclo, el incremento me lo pide como un dato de la estructura. Pero acá en Java sí tenemos que escribir la instrucción que incrementa esa variable. Y la vez anterior dijimos que esto lo podemos simplificar. Le ponemos i más más. Bien, y como son 3 instrucciones, sí requiero llaves para poner esto. Sería
una salida, ¿verdad? System out. Aquí diría, ingrese el valor número, la i, y yo siempre le pongo 2 puntos y espacio. Eso no es necesario, pero... Y luego vamos a leer el valor de la x, sería x es igual a teclado next doble. Y enseguida el incremento, suma es igual a suma más x. Eso va a ser muy común de utilizar ese tipo de expresiones donde una variable aparece de los dos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable se va a modificar a sí misma con el otro valor, en este caso la x. Bueno, ya cuando salimos de el ciclo, estamos aquí, podemos darle salida a la suma. Suma es igual a suma. Y vamos a calcular el promedio. Esa variable ya la habíamos declarado. Es la suma entre la cantidad de valores. Y luego le damos salida. Así quedaría. ¿Sí? Ahora sigue probar, ¿verdad? Vamos a probar. Fíjense que aquí he tenido que estarlo compilando porque como que no agarra lo último. Y voy a tomar como referencia pues, los datos de prueba. Vienen siendo 14, 8, 2, 9 y 12, ¿verdad? ¿Cuántos valores serán? 5. Ingresa el valor número 1, pues es el 14. Y luego el 8, 2, estoy tomando estos, 9 y 12. La suma me da 45 y el promedio me da 9. Ya, yo le puedo decir nada más, a lo mejor dos números, ¿verdad? El 45 y el 85, el 58. Ya, ¿verdad? Debe trabajar para cualquier cantidad de números, pero el número lo conozco hasta que se ejecuta. Y por eso utilizamos la variable n. Esto hubiera sido imposible hacerlo sin ciclos, ¿eh? Porque no sabemos cuántos números nos iban a dar. A ver, ahí está lo último. Sí. Ahora, ¿qué sucedería si el usuario me dice 0 valores? Se arrepintió, ejecutó y dijo, no, mejor siempre no. Claro, hubiera sido mejor que no lo ejecutara, ¿va? Si no lo va a usar. Pero ¿cuántas veces entramos a una aplicación y decidimos ya, por alguna razón, ya no usarla? Entonces, vamos a ver qué sucede en cada uno de los tres, ¿no? Aquí, el usuario, ¿cuántos valores serán? 0. ¿Qué dice? ¿Por qué el error? Me dice, en matemáticas ningún número se puede dividir por 0, es una indefinición. O sea, una división entre 0 siempre va a causar problemas, porque es un valor indefinido. En matemáticas se puede poner ahí indefinido, infinito, pero acá no, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué sucede acá en PCI? Lo voy a ejecutar y
y le voy a poner 0. ¿Qué me dice? División por 0. ¿Y en dónde? Dice que en la línea 18, pues en el cálculo del promedio, ¿verdad? En el cálculo del promedio, el problema es el 0 de abajo, no el de arriba, ¿verdad? O sea, la suma se... A ver, ¿cuántas veces creen que entra el ciclo si la n vale 0? Aquí. Vamos a checar. Vamos a ver cuántas veces entra el ciclo, ¿sí? Voy a poner 0. Entró al ciclo. No entró al ciclo. ¿Por qué no entra al ciclo? El hecho de que no entre un ciclo no es un error, ¿eh? Pero sí hay que ver si es lo que necesitamos. No porque no sea un error y esté bien. No, o sea, no nos va a marcar un error. El problema es cuando entra al ciclo y nunca se sale. Ese sí es un problema. Y van a ver que nos vamos a enfrentar a situaciones donde se va a ciclar. Parece que no hace nada, pero está dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, no entra ni una sola vez al ciclo, porque dice aquí el límite es de 1 hasta n, ¿no? ¿Y cuánto vale n? En este caso, 0. Como le decimos que se vaya del 1 al 0, pues dice, no, ya te pasaste, desde la entrada ya te pasaste. Entonces no hace nada, se va directamente a esto. La suma quedó en 0, porque no se incrementó ni una vez. Y aquí es donde me marca el error. Entonces, debemos hacer ¿qué? Sí. Bueno, se supone que si n vale 0 es porque no debe hacer ninguna suma, ¿no? No debe pedir nada. O sea, si la n vale 0 es que el usuario se arrepintió y no va a hacer nada. Entonces, no debe pedir ni una sola, ni un solo valor, ni sumar nada, no debe hacer nada. Pero pues sí debemos evitar el error. Entonces, parte de lo que dices está bien, pero lo primero no es necesario. Simplemente lo que voy a hacer aquí es que antes de que calcule el promedio, aquí vamos a poner una condición. Ya sabemos usarlo, sí. Voy a preguntar, ¿cuál es el problema cuando qué? Si n es igual a 0, estoy preguntando, no estoy diciendo que n vale 0. Estamos preguntando si n es igual a 0. Si n es igual a 0, entonces le voy a decir, no calcules el promedio porque te va a marcar error. Aquí, asígnale al promedio un valor de 0. Si no tienes números, no calcules promedio porque eso te va a dar error. Entonces, pero ponle un 0. Y si no es 0, quiere decir que el usuario sí dio un valor, ¿verdad? Entonces, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Así es que nos quedó. Cuando sale, si la n vale 0, desde aquí, la suma va a empezar en 0. El ciclo nunca se va a ejecutar porque no se puede ir de 1 a 0. Tiene que ir de 1 a un número más grande. Entonces, no se ejecuta, la suma queda en 0, la n vale 0. La suma no hay problema, esa que valga 0, está bien. Y aquí validamos, si la n trae un 0, no hagas la división, lo que queremos es dividir entre 0. Cuando la n vale 0, no hagas la división. Y ya. Pues vamos a ver si esto funciona. ¿Qué sería? 0 valores. Y ahora sí, ya no me marca error. Es muy diferente esto a que me marque un error. Ahí va la condición. Ahí está. Ahora vamos a poner lo mismo. Vamos a validar en PCInt y en Java. Entonces, me voy a PCInt y le digo aquí, ¿verdad? Antes de que calcules el promedio, voy a poner una condición. Una condición. Y la pregunta va a ser, si n
es igual a 0, aquí se pregunta con un solo igual, si n es igual a 0, porque la asignación es con una flecha. Entonces el promedio es 0. En caso contrario, el promedio pues es el cálculo que tenemos. Ya lo borré, ¿o qué pasó con ese promedio? Creo que lo borré. Sin querer lo borré. Entonces aquí lo voy a poner. Promedio es suma entre n. A ver, vamos a probarlo en, no lo probamos en Flowgrid. Vamos a probar. Ah, no, sí lo probamos, ¿verdad? Le pusimos 0 aquí. Y ahí está el 0. Vamos a probarlo en PCInt. Es que está acá, miren. Ya ven que como estaba la ventana de ejecución activada, pues ahí actualizó. Entonces, si no quiero que haga eso, ¿cuántos valores serán? Le digo, pues 0. Y entonces ya no me marca un error. Es muy diferente que me marque error a que... ¿Cómo lo hacemos en Java eso? Bueno, en Java eh, queremos evitar esa división cuando la n vale 0. Por eso, en función de eso va la condición. Le vamos a decir aquí, un if, si n es igual a 0, aquí se pregunta con doble igual. Entonces, como nada más tenemos una instrucción en la parte verdadera, entonces no es necesario ponerle llaves. En caso contrario, también es, ¿sí? Tanto en la parte verdadera como en la parte falsa, no fue necesario ponerle ninguna llave porque es una sola instrucción. Bueno, entonces lo ejecutamos. A ver si lo tomó. 0 valores. Creo que en Java ni siquiera, no, sí, nos dio NaN, ¿no? O sea, antes de que tuviéramos esta validación, el promedio nos daba N a N. Entonces, no me acuerdo si lo probamos. Bueno, ya está. Ahora que ya tenemos o conocemos las estructuras selectivas, aunque muchos de ustedes ya las conocían, pues ya podemos validar muchas cosas para que no nos marque error. Antes las dejábamos pasar porque pues todavía no veíamos las selectivas, ¿verdad? Bueno, aquí voy a, no sé si hay dudas de esto, nada más voy a hacer algunos últimos comentarios. Miren, la variable de control, que viene siendo en este caso la i, muchas veces se acostumbra a declararla dentro del mismo ciclo. Se puede declarar dentro del mismo ciclo. A ver, yo voy a poner aquí, la variable de control i está declarada aquí. En general en Java, las variables tienen vigencia en el bloque que fueron creadas. Por ejemplo, aquí la variable i fue creada dentro de este bloque y dentro de estas dos llaves yo la puedo usar en cualquier lugar. O sea, yo inclusive aquí le podría decir i es igual a 5, a 7. No sé no me sirve para nada, nada más para indicar que la puedo usar. ¿Sí? O sea, la puedo usar. Pero también la puedo declarar, la variable de control, la puedo declarar dentro del mismo ciclo. Aquí ya me está marcando error porque ya no está declarada. Entonces, la voy a declarar aquí mismo. Se acostumbra también mucho a esto. En este caso es la IVA. Pero si hay una... ¿Qué pasa con la I de acá? Ya no la conoce. ¿Por qué ya no la conoce esta I? Porque se declaró dentro del ciclo. Y solo tiene vigencia en el mismo. Entonces, por eso la variable de control
como la declaré dentro del ciclo, ya no la puedo usar fuera. Entonces, eso ya será cuestión de nosotros, de si quiero, si nada más voy a usar un ciclo, pues la variable de control es más práctico declararlo dentro del mismo ciclo. ¿Sí? Pero recordando que solo tiene vigencia ahí mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, bueno, entonces, acuérdense que los primeros ejercicios están dirigidos al tipo de estructura que estamos viendo. Estamos viendo el para, el ejercicio es de para. Después vamos a ver otros ciclos y lo interesante viene cuando en un problema a ver cuál nos conviene utilizar. ¿Sí? Ok. Sí. Hay que estudiar de los apuntes.